Bienvenidos al podcast del Partido Acción Nacional. En este espacio comentaremos las posiciones que tiene nuestro partido sobre distintos temas específicos. Los invitamos a que nos comenten, nos retroalimenten y nos propongan temas que sean de su interés. Se concede el amparo de la Justicia Federal a la quejosa Florence Marie Louise Cassé-Crepin en contra de la autoridad y el acto precisados en la propia sentencia. Que la gente cuando es secuestrada lo que quiere es justicia. Ella, como bien lo dijo Ezequiel, no sabe de leyes. Y hoy quedó de manifiesto que las víctimas no cuentan, hoy quedó de manifiesto que lo que vale es el poder, el dinero y las relaciones. Y creo que hoy dejan a las víctimas con las manos vacías. Querida comunidad PAN, en primer lugar, a nombre del Partido Acción Nacional y del presidente Gustavo Madero, les agradecemos mucho su interés por preocuparse en el asunto de Florence Cassé. Es un tema que todo México lamenta y nos incluimos. Por supuesto, lamentamos que el fallo de la Suprema Corte de Justicia haya dejado en libertad a una persona que, sin manifestarse sobre su culpabilidad o no, haya hoy estado y esté en Francia sin ningún problema. Este caso trasciende el solo hecho de Florence Cassé, impacta en la vida de todos los mexicanos. Gracias a este fallo, hoy vive en Francia de manera libre una persona que fue condenada por 60 años de prisión. Por supuesto, a ella se le había acreditado delitos como la privación ilegal de la libertad en grado de secuestro, como la aportación de armas de uso exclusivo del ejército, la aportación incluso de cartuchos. Por supuesto, una significación que lamentamos, que la reprobamos y que además le pedimos al gobierno federal y por supuesto al Poder Judicial de la Federación que la castigue. Sin embargo, no es suficiente para que por esas violaciones hayan sido, sin analizar, pruebas que dejen en libertad a una persona que además hay hechos irrefutables. El primero que les puedo decir es que está en el expediente comprobado que Florence Cassé vivió en el rancho Las Chenitas al mismo tiempo que su pareja sentimental y además al mismo tiempo que se tenía en custodia en ese lugar a víctimas de secuestro. No se dejaron de valorar tampoco diversos testimonios, por lo menos de 4 personas que estuvieron relacionados con las víctimas, ya sean padres de familia o las propias víctimas, entre ellos un niño de 10 años que fue secuestrado. Tampoco fueron analizados por la Corte datos relevantes como el hecho de que ella había sido detenida en el lugar de los hechos y por supuesto otro dato relevante es que era pareja sentimental del líder de Los Zodiacos, una banda peligrosa de secuestradores. Por supuesto, solicitamos al gobierno federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atenga todo asunto relacionado con procesos jurídicos a la defensa de los derechos de los mexicanos. Y yo me preguntaría, ante todo, en primer lugar, ¿por qué el gobierno federal de Enrique Peña Nieto defiende un fallo de la Corte cuando el 86% de los mexicanos estamos en contra? Yo le pregunto al gobierno federal, ¿acaso se dio a presiones diplomáticas? Yo me pregunto, ¿por qué Alfredo Gutiérrez, un ministro recién nombrado de la Suprema Corte, que no tiene experiencia en derecho penal y que además se presume su estrecha relación con Enrique Peña Nieto, fue el voto decisivo que dejó en libertad a una persona sin que se analizara su culpabilidad o su inocencia? No fueron analizadas las pruebas. Acción Nacional hubiera deseado que el fallo de la Corte regresara el expediente a un tribunal colegiado para que éste resolviera pruebas y analizara la culpabilidad o la inocencia. No nos pronunciamos sobre esta, pero lo que sí pedimos es que en los demás casos sea este y no cualquier otra circunstancia la que deje en libertad o no a una secuestradora o a una probable secuestradora. Y por último debo decirles que nosotros estamos a favor de las organizaciones de derechos humanos que defienden los derechos de las víctimas. Hacemos junto con ellos un atento llamado al gobierno federal y a la Corte para que siempre se pronuncie a favor de los derechos humanos de los mexicanos y ante todo
y sobre todas las cosas seguiremos haciendo una cruzada nacional para la defensa de los derechos de los más de 110 millones de mexicanos y las familias, y evitaremos y seguiremos siendo la voz de estos para que no sean afectados y vulnerados sus derechos. Esta es la voz del PAN y la voz del sentir de muchos mexicanos con quienes compartimos el dolor y la frustración por este lamentable hecho.